Licenciado, buenas tardes. Disculpe, cuando vamos a mandarle al correo, le vamos a mandar de igual forma, de manera grupal, ¿verdad? ¿Cómo dices? Perdón, no te escuché bien. El examen lo vamos a enviar de manera grupal, ¿verdad? Exactamente, sí. Ah, Si hacen 3 personas, mandan el examen los 3, solamente que tienen que estar claros sus nombres completos de las 3 personas. ¿Alguna otra consulta? Ya, el miércoles entonces, voy a enviar el examen a Diana para que se los rebote a todos ustedes a través del correo electrónico y lo tengan el examen. Este examen es de la segunda parte, esta parte de la construcción del modelo de análisis. Muy bien, entonces, es un ejercicio, en realidad el examen es una especie de ejercicio práctico, ¿no? Por eso le estoy dando el tiempo necesario para que puedan hacerlo. Como si fuera teórico, sería en línea. Muy bien, entonces, les reitero, el miércoles voy a enviar el examen y lo van a responder hasta el día... se los voy a mandar a Diana y también se los voy a mandar por la red de WhatsApp, ¿no? Para que todos tengan acceso al examen. Y se organizan, por favor, en 2 o 3 personas y hacen el segundo examen parcial. Entonces, yo había ya adelantado al inicio de clases que va a haber 2 exámenes individuales y un examen por grupos. Este va a ser el examen por grupos, entonces, que vamos a dar. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar ahora. Les pido, por favor, si me pueden confirmar si se ve bien y se escucha. Sí, licenciado, se ve. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a hablar de la programación financiera y la programación real. La programación financiera la vamos a hacer con base en un modelo del Fondo Monetario Internacional, International Monetary Fund, del Fondo Monetario Internacional. Y la programación real con base en el modelo del Banco Mundial. Muy bien. ¿Por qué se tiene que hacer un programa financiero y un programa real? Porque es importante que nosotros tengamos un modelo de análisis, un modelo de planificación que nos permite enfrentar problemas como, por ejemplo, las entradas o salidas masivas de capital. Pues cuando capital entra al país y entonces genera presiones al tipo de cambio, ¿no? O cuando se sale el capital y también genera presiones cambiarias. Entonces, estas presiones cambiarias, porque si entra mucho capital o sale mucho capital del país, por cualquier razón que sea, ¿no? Entonces lo que ocurre es que eso va a generar, va a tener efectos sobre la disponibilidad de divisas y va a tener presiones, va a generar presiones sobre el tipo de cambio. Y estas presiones sobre el tipo de cambio van a afectar a las exportaciones, ¿no? Si el tipo de cambio sube, no sube, se mantiene fijo, digamos, ¿no? Pues se sobrevalúa nuestra moneda, entonces eso deterioraría nuestras exportaciones, por ejemplo. Y entonces lo que el gobierno quiere hacer en su programación, en su planificación, es esterilizar la cantidad de dinero, es decir, que entre la cantidad de dinero y no genere estos efectos.
pueda esterilizar esos efectos. Entonces, porque cuando hay mucho dinero en circulación, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que va a afectar a las tasas de interés, ¿no? Y cuando suban las tasas de interés, eso va a afectar a las inversiones. También va a generar desequilibrios fiscales. Entonces, para poder hacer toda esta programación, esta planificación, es necesario contar con un modelo. Y vamos a trabajar con un modelo muy sencillo, un modelo sencillo basado en un trabajo del profesor Pollack, que es muy antiguo, pero las bases son las mismas. Todos los modelos de equilibrio general se han basado en este modelo de programación financiera de Pollack del año 1957 y es ampliamente utilizado por el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. ¿Cuál es este modelo? Es muy sencillo. Se parte de la ecuación de balance del Banco Central. ¿Ya? Banco Central o la institución monetaria del país, llámese Reserva Federal, en nuestro caso es Banco Central, tiene esta ecuación de balance, donde tenemos el stock de reservas internacionales, expresadas en moneda nacional. ¿Por qué en moneda nacional? Porque es necesario sumar. Si hay dólares, yens, euros, etc., entonces son las reservas internacionales expresadas en moneda nacional. El stock de reservas nacionales más CD, que es el stock de crédito interno o también que se llama stock de crédito doméstico. La suma de las reservas internacionales, del stock de reservas internacionales, más el stock de crédito interno, nos dan el stock de base monetaria, MB. Esa es la ecuación de balance. Si esta ecuación de balance la ponemos en términos de variaciones, ¿no? Las variaciones en las reservas, ¿no? Es decir, despejamos las reservas internacionales, este CD que está sumando se pasa a restar, ¿no? Entonces vamos a tener esta expresión Rn igual MB menos CD, pero la ponemos en términos de variaciones, es decir, ¿de qué dependen las variaciones de las reservas internacionales? Depende de la variación de la base monetaria menos la variación del crédito doméstico. ¿Qué son las reservas internacionales? Las reservas internacionales no es otra cosa que el reflejo del saldo de nuestra balanza de pagos. Si tenemos déficit en nuestra balanza de pagos, lo que va a ocurrir es que nuestras reservas internacionales van a ir cayendo, ¿cierto? Entonces, siempre se habla de las reservas internacionales. Todos dicen, ¿qué pasa con nuestras reservas? ¿No es cierto? Y estas son justamente las reservas internacionales. Y estas reservas internacionales van a depender del crédito doméstico. Si el crédito doméstico crece mucho, el crédito interno crece mucho, entonces esto va a crecer y entonces esto se va a hacer más pequeño y van a caer las reservas internacionales. Por ejemplo, si el gobierno se presta mucho dinero del Banco Central, entonces el crédito doméstico va a aumentar, el crédito interno, si el gobierno se presta dinero, como dicen que ha ocurrido en los últimos meses. Entonces, aumenta el crédito doméstico. Trial version. Lo que va a ocurrir es de que las reservas internacionales van a caer, ¿cierto? Entonces, es tremendamente importante esta ecuación, ¿cierto? Es tremendamente importante esta ecuación porque justamente es la que nos está mostrando cuál es nuestra situación de reservas internacionales. Muy bien. Entonces, la variable central de política es el crédito del Banco Central, ¿ya? La variable central de política es justamente este crédito doméstico. Esa es la variable central, la variable que puede manejar, ¿no es cierto? Esa es la variable que puede manejar el gobierno a través de la autoridad monetaria del Banco Central para controlar la parte financiera.
Entonces, la variable central de política es el crédito del Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central da crédito doméstico. ¿A quién le da crédito doméstico? Le da crédito doméstico, crédito interno al gobierno. ¿Ya? ¿Para qué le da este crédito interno? Este crédito interno hace subir. ¿Para qué le da? Para justamente cubrir en su totalidad o en parte el déficit que tiene el gobierno. Entonces, supone que el Banco Central financia al menos parcialmente los déficits presupuestarios del gobierno, lo que conduce a generar déficit en el sector externo. Muy bien. Ahora, entonces tenemos dos ecuaciones. Esta, la ecuación de balance del Banco Central, y la segunda, que es la misma, solamente despejada las reservas internacionales y en términos de variaciones. Muy bien. Y decíamos que la variable central de política monetaria es justamente la variación del crédito doméstico. Entonces, el gobierno le pide crédito al Banco Central para poder cubrir sus déficits. ¿Ya? Entonces, el Banco Central, si tiene autonomía, le puede decir no, ¿no es cierto? O le puede dar. Si no tiene autonomía, si está nombrado por el gobierno, entonces obviamente le va a dar el crédito al Banco Central, al gobierno, el Banco Central. Por otra parte, tenemos la demanda de base monetaria. La demanda de base monetaria es la demanda de dinero. ¿Cuánto dinero el público está dispuesto a mantener? ¿Ya? Entonces, la demanda real de dinero dependerá de la demanda nominal de dinero, ¿no es cierto? Y el nivel de precios. Obviamente, cuando el nivel de precios es más alto, la gente quiere tener mayor cantidad de dinero para poder realizar sus transacciones, porque los precios son más altos. Y la demanda real, en términos de poder adquisitivo del dinero, depende de dos variables, del ingreso y de la tasa de interés. Del ingreso, cuanto más riqueza exista, cuanto mayor sea el producto, mayor demanda de dinero, en la relación directa. Y por otra parte, de la tasa de interés, ¿no es cierto? De la tasa de interés. ¿Y qué es la tasa de interés? La tasa de interés es la tasa de interés real más la inflación esperada, ¿cierto? Entonces, la tasa de interés nominal es la tasa de interés real más la inflación esperada. Entonces, ¿cómo depende de la tasa de interés? Cuando sube la tasa de interés, baja la demanda de dinero. Ahora, de acuerdo con las estimaciones econométricas de demanda de dinero que se han hecho en Bolivia, especialmente los dos mejores trabajos que conozco de dos buenos econometristas, uno de San Andrés y otro de la Católica, de profesor Ernesto Sherif de San Andrés y de José Luis Heria de la Católica, muestran que la tasa de interés es poco relevante sobre la demanda de dinero, es decir, que su coeficiente es muy pequeño. ¿Ya? Pero de todas maneras, la demanda real de dinero depende de la tasa de interés y el ingreso, y esto multiplicado por los precios nos da la demanda nominal de dinero, que es igual a la cantidad de dinero que se pone en circulación como base monetaria. Muy bien. Como esta ecuación, la ecuación 2 que nos hemos referido acá, la ecuación 2, esta la 2, ¿no? La ecuación 2 está expresada en variaciones, o sea, es lo que varía en el tiempo. Lo relevante para proyectar la demanda por base monetaria es el cambio en la tasa de interés y el cambio en el nivel de productos. Como nosotros queremos saber cuál es la variación de MB, ¿cierto? En esta, la variación de MB de la base monetaria, entonces es necesario proyectar la demanda
tomando en cuenta las variaciones en la tasa de interés y el nivel de producto. Estas dos variables, tanto la tasa de interés y el producto, tienen que ser proyectadas. O sea, hay que hacer una proyección econométrica para encontrar estas variables. Y obviamente estimar las elasticidades de la demanda de dinero, las elasticidades respecto al ingreso y respecto a la tasa de interés. Como les decía, la elasticidad respecto a la tasa de interés es muy baja, de acuerdo a las investigaciones que conozco. Pero tenemos que hacer justamente este tipo de estimaciones para poder nosotros contar con la base monetaria. Muy bien. Entonces ya tenemos un modelito bien sencillo hasta acá, ¿no es cierto? Tenemos una ecuación, que es la ecuación de balance del Banco Central. Reservas internacionales más crédito doméstico igual base monetaria. Esto está puesto en variaciones. Ahora bien, estas son las reservas internacionales, ¿no es cierto? Las reservas internacionales que están en el Banco Central, ¿no? Como todo tiene que sumarse y restarse, es necesario poner en términos homogéneos la moneda, entonces la ponemos en bolivianos, ¿cierto? Independientemente que sean dólares, euros, lo que sea. ¿Ya? Por otra parte, esta es la variable de política. Nosotros podemos subir o bajar el crédito interno, ¿cierto?, en función a nuestros objetivos y en función a lo que el gobierno esté pidiendo, en función a su déficit, ¿cierto? Y la demanda de dinero es algo que no podemos controlar, ¿cierto?, porque eso depende de los agentes privados, cuánto dinero quieren tener en su poder. Entonces, esto sí tenemos que proyectar. Y para poder proyectar la demanda de dinero es que tenemos que proyectar la demanda, tenemos que estimar una función de demanda de dinero. Y esta función de demanda de dinero depende de dos variables, la tasa de interés y el nivel de ingreso. ¿Cómo se hace esto? Con una econometría. Hay que hacer una estimación de la función de demanda de dinero, ¿ya? Para conocer cómo va a responder la demanda de dinero ante variaciones en la tasa de interés y variaciones en el nivel de ingreso. Entonces, un modelito súper sencillo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos todavía para completar el modelo? Tenemos que ver cómo cambia esta variable de política económica, que es el crédito interno o crédito doméstico. El Banco Central le financia al gobierno parte o al total de su déficit, por lo menos parte de su déficit de financia. Es decir, el gobierno va al Banco Central y no tengo para pagar los sueldos de los maestros, no tengo para pagar el aguinaldo. Entonces dice al Banco Central, préstame dinero. Entonces el Banco Central le presta dinero, ¿ya? Entonces, ¿de qué dependerá esta variable de política, no? Dependerá de cuál es la situación la situación financiera del TGN, del gobierno, ¿cierto? Y eso es los gastos menos los impuestos, ¿ya? Si sus gastos del gobierno son más que las recaudaciones por impuestos, ¿cierto?, entonces va a tener un déficit. Si sus gastos son mayores que sus impuestos, entonces va a tener un déficit. Entonces, no le va a alcanzar el dinero. Tiene que financiar ese déficit, tiene que financiarlo. ¿Y cómo se financia este déficit? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Crédito doméstico o crédito externo? ¿Ya? Entonces, el crédito externo muchas veces está limitado. O sea, el gobierno puede recurrir, por ejemplo, al al Fondo Monetario Internacional y pedirle un crédito, ¿ya?, porque tiene un déficit, no está pudiendo cubrir sus gastos. Entonces va al Fondo Monetario Internacional, puede ir a la banca privada, puede ir al BID, puede ir a donde sea, o a otros países, ¿no?, y pedirse dinero.
Pero no siempre es posible eso, ¿ya? Porque nuestra situación económica no es muy sólida y no nos quieren prestar los de afuera. Entonces, hay veces que no nos quieren prestar o hay problemas, a veces internos, como lo que ocurrió con el anterior gobierno, que se consiguió dinero y el Congreso no quería dar curso. Entonces, a veces no se puede conseguir este dinero. Entonces, como este déficit no se puede financiar en su totalidad con crédito externo, una parte tiene que ser financiada con crédito doméstico. Todo ese déficit que tenemos es lo que ocurre con un hogar, ¿no es cierto? Si nuestros gastos son más que nuestros ingresos, entonces tenemos que prestarnos. Podemos prestarnos de nuestros parientes o de otras personas, ¿no? Igual acá, el gobierno, si tiene un déficit, o puede prestarse del exterior o tiene que prestarse del gobierno, del Banco Central. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el modelo? El primer paso. Hay un cierto nivel de financiamiento externo disponible, ¿ya? Es decir, que no podemos nosotros pedir cualquier cantidad de dinero porque no nos dan. O sea, nosotros tenemos un financiamiento externo disponible, nos dicen Bolivia, su tamaño, etcétera, les podemos, sus problemas económicos, políticos, etcétera, máximo les podemos prestar tanto. Entonces, hay un nivel de financiamiento externo disponible. Entonces, esto está restringido. El crédito externo no depende de nosotros, depende si nos quieren prestar o no, ¿cierto? Entonces, el primer paso es saber cuál es el crédito externo disponible, hasta cuánto podemos prestarnos del exterior. Por otra parte, tenemos que definir qué es lo que queremos como política económica en este periodo. Acumular reservas internacionales, perder algo de reservas internacionales, porque también puede ser una política, ¿no? Yo puedo, en mi hogar, yo puedo decir, este año vamos a ahorrar más, ¿ya? O mi política puede decir, este año, porque mis hijos están entrando a la universidad, más bien en vez de ahorrar, vamos a gastar una parte de nuestros ahorros, ¿ya? Entonces, lo mismo acá. Nosotros tenemos que ver cuánto podemos prestarnos del exterior, hasta cuándo alcanza, hasta dónde podemos estirar los pies, hasta dónde alcanza la sábana. Y una vez que tengamos ese dato, tenemos que definir qué queremos este año. ¿Acumular reservas? ¿Mantener el nivel de reservas? ¿O estamos dispuestos a perder un poco de reservas internacionales? Es el primer paso. Segundo paso es que tenemos que definir hacer una proyección de cuál va a ser la tasa de inflación. Esa será una estimación, una proyección. Proyectar. ¿Cuánto será? Hacer la mejor predicción, porque un análisis econométrico no es otra cosa que una predicción. Entonces, haremos lo mejor que podamos, digamos, ¿no? Entonces, en vez de consultarle a Ramsés, ¿no? Entonces, en vez de consultarle a Ramsés con econometría, ¿no? Nos vamos a equivocar, esperemos que no tanto como Licenciado, su audio se fue, no, está cerrado su micrófono, no le estamos escuchando. Les pregunto si se está viendo y me están escuchando, porque me parece que se ha cortado.
Se estaba entrecortando el último, licenciado. La última parte sí se entrecortaba bastante. Pero ahora está, ya se ha repuesto, ¿no? Sí, licenciado. Sí, ahora sí, licenciado. Sí, sí es. Déjenme ver qué ha pasado con él. Porque las listas también se me han caído. Bien. Ahora está bien, ¿no? Ahora se ve bien. Sí, licenciado. No, Sí, ok. licenciado. Entonces, decíamos que tenemos que tener, ya hemos hecho esto. El primer paso era definir cuánto podemos prestarnos, hasta cuándo nos alcanza, cuánto nos puede prestar el exterior, cuál es nuestra política de acumular o desacumular o mantener el nivel de reservas internacionales. Y ahí tenemos que calcular la demanda por base monetaria, o sea, la demanda de dinero, ¿cierto? Entonces, para poder hacer esto, tenemos que hacer una estimación de la inflación, porque hemos dicho que la demanda de dinero, queremos hacer una estimación de la demanda de dinero, y la demanda de dinero depende de la tasa de interés y el producto. Y la tasa de interés depende de la inflación, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer una proyección de la inflación. ¿Cuánto estimamos que va a ser? Eso es econometría. Y por otra parte, igual, tenemos que hacer una estimación del crecimiento. Tenemos que hacer un análisis, como hemos hecho el análisis, digamos, con Hodrick y Prescott, hacemos la tendencia y decimos cuánto estimamos que va a crecer este año. Con base en ello, tenemos cómo va a variar la tasa de interés y cómo va a variar el producto y calculamos nuestra demanda de dinero, calculamos MB. Y ahora, tercer paso, el tercer paso es fijar los límites a la expansión del crédito interno para que sea consistente con las metas de acumulación de reservas. Es decir, en esta ecuación, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido hacer una estimación de lo que va a ser la demanda de dinero. No depende del gobierno ni de los policy makers, depende de la gente. Entonces, decimos, esta es la proyección de la inflación y esta es la proyección del crecimiento del ingreso. Entonces, esta es nuestra proyección de la variación de la demanda de dinero, de la demanda por base monetaria. Muy bien. Ahora, hemos fijado como política que esto está fijo, porque viene de afuera, o sea, es un dato de la estimación. Ahora lo que decimos es, queremos en este año aumentar las reservas. Si queremos aumentar las reservas internacionales, entonces tenemos que tener un manejo del crédito doméstico pequeño, ¿no es cierto?, para que esto pueda aumentar. O sea, el crédito doméstico es nuestra variable de política, pero está restringida en función a nuestro objetivo de reservas internacionales. No puede decir que yo quiero crecer en mis reservas internacionales, que suba delta EDN, que aumenten mis reservas,
pero al mismo tiempo quiero darle mucho dinero al gobierno, ¿no? Porque si le doy mucho dinero al gobierno, esto se hace más chico y entonces esta ecuación deja de ser coherente. ¿Ya? Esa es la programación financiera. Esa es la programación financiera. Son 4 ecuaciones que son la programación financiera. Muy bien. Entonces, entramos a la programación real. Vamos a entrar entonces a la programación real. Muy bien. Entonces entramos a la programación real. Ya tenemos la parte financiera. Entonces entramos a la parte real. ¿Cuál es la parte real de la programación? El crecimiento económico depende de la inversión, ¿ya? Entonces, delta Y es la variación del producto sobre Y sería la tasa de crecimiento del producto, ¿ya? La tasa de crecimiento del producto. En la anterior programación financiera eran 4 ecuaciones, por eso ahora esta es ya la ecuación 5, ¿ya? Entonces, delta Y es la variación del producto, sobre Y es la tasa de crecimiento. ¿De qué depende? Depende de qué parte del producto destinamos a la inversión. Esta es la inversión sobre el producto. Por ejemplo, estoy hablando de hace algunos años atrás, cuando yo he hecho esta investigación, la inversión sobre el producto en Bolivia era cerca del 8%, mientras que en el caso de Chile, por ejemplo, la inversión sobre el producto era cerca del 12%. Entonces, obviamente, su tasa de crecimiento era más alta. ¿Y qué es el K? Es el coeficiente incremental capital-producto. En realidad, el coeficiente incremental capital-producto, ICOR, que se llama Incremental Capital Output Ratio, ¿no es cierto? El coeficiente, el inverso del ICOR me está mostrando cuál es la eficiencia de la inversión, ¿no? Porque puedo invertir, el gobierno puede invertir mucho dinero, pero depende en qué invierte, ¿no? Si vamos a invertir en aviones o tanques, no vamos a generar crecimiento. Si vamos a invertir en carreteras, obviamente es mucho más eficiente la inversión. Entonces, el K está mostrando esa eficiencia de la inversión. Por ejemplo, si el ICOR es 10, implica que se necesita 10 de inversión para generar $1 extra en el PIB. ¿Ya? Si el ICOR fuese 8, implica que la inversión es más eficiente. Es decir, que para generar $1 más de crecimiento en el PIB, acá se necesitaría 10, si el ICOR es de 10. Pero si el ICOR es de 8, entonces se necesitaría solamente 8. Entonces, significa que nuestra inversión es más eficiente. Si el ICOR es de 4, entonces como el K, que hemos visto en la ecuación acá, es el inverso del ICOR, es 1 sobre K, entonces K sería 0,25. Es decir, que una unidad adicional de inversión va a generar 0,25 unidades de incremento del PIB. ¿Ya? Entonces, si el ICOR es 4, entonces un K de 0,20, eso me va a dar un K de 0,25, es decir, que si yo invierto una unidad adicional, entonces eso me va a generar 0,25 unidades de crecimiento del PIB. Esta ecuación, que es importante en la programación real, es una ecuación que se deriva de una función de producción de proporciones fijas, donde nosotros tenemos una restricción, y nuestra restricción fundamental es el capital, ¿ya? Entonces,
Esta restricción fundamental es el capital, es decir, que nosotros, como no tenemos mucha inversión, entonces no podemos hacer aumentar el capital en la proporción que nosotros quisiéramos. Entonces, lo que ocurre es que esta ecuación, la ecuación 5, que queremos nosotros hacer crecer el producto, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es hacer crecer el producto, puede hacerse de dos formas. Por una parte, como la tasa de crecimiento del producto asociada a un nivel de inversión, dado un ICOR, como quieran ustedes pronunciar. Entonces tenemos un ICOR, ¿ya? Y el ICOR es un parámetro. Es un parámetro que se lo estima en base a la variación del producto y el capital. Entonces es una variación del producto y el capital y se hace un ICOR. Yo cuando he estimado, he encontrado más o menos un ICOR para Bolivia de, y no estoy equivocado, de 0, un ICOR de 5 más o menos he encontrado, algo así, por ahí estaba. Entonces es un dato, es un parámetro. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo ese parámetro, el K es un parámetro de estimación, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Digo, ¿cuánto voy a alcanzar de crecimiento del producto si yo invierto esta cantidad del producto? Si de mi Producto Interno Bruto invierto el 12%, ¿cuánto voy a poder crecer? Esa es una opción de utilizar la ecuación 5. Y la otra opción es, si yo quiero crecer al 4%, ¿cuál es el nivel de la inversión que debo tener? En otras palabras, lo que se está viendo es de un lado y del otro. Con tanto de inversión, ¿cuánto puedo crecer? O si se quiere, cuando quiero crecer a tanto, ¿cuánto tengo que invertir? Entonces son las dos formas de ver esta ecuación. Muy bien. Ahora, introducimos la ecuación 6 en el modelo. La ecuación 6 en el modelo. Es de dónde sale la inversión, porque es importante, queremos invertir, pero de alguna parte tiene que salir la inversión, ¿cierto? Es, digamos, la inversión sobre el producto. La inversión es de 12, nuestro producto es de 100. Entonces, nuestra tasa de inversión va a ser del 12%, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje queremos invertir? Queremos cuanto más alto sea, mejor, porque eso nos lleva a mayor crecimiento. Pero ¿de dónde sale esta inversión? Sale de tres fuentes, o sea, aquí están las fuentes de la inversión. Por una parte, es el ahorro privado, ¿ya? El ahorro privado, es decir, la empresa privada ahorra e invierte, ¿ya? Los empresarios generan utilidades, ahorran e invierten, hacen crecer sus empresas. Nos aumenta la inversión en el país. Por otra parte, está el ahorro del gobierno, ¿ya? Está el ahorro del gobierno. Generalmente el gobierno tiene ingresos, una parte de sus ingresos los destina al gasto corriente y una parte los destina al ahorro, que se vuelve inversión pública. Y por otra parte está el ahorro externo. El ahorro externo, que es cuánto nos podemos prestar, lo cual normalmente se lo calcula en correspondencia con el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Muy bien. El concepto importante del ahorro doméstico es el ahorro privado, de los privados que están en el país, más el ahorro de gobierno, que es el ahorro
de todos los que estamos en Bolivia, gobierno y privados, menos el pago de servicios factoriales al exterior. Si nosotros, pago de factores, por ejemplo, si nosotros estamos sacando mineral por Chile, entonces vamos a tener que pagar puertos en Chile. Entonces hay que restarle eso para poner el ahorro, ¿no? Entonces el ahorro doméstico puede ser endogenizado y ser una función del nivel del ingreso nacional. O sea, queremos que el ahorro sea una parte del ingreso nacional. Entonces, el problema, les decía, es que el ahorro externo, como hemos visto en el anterior tema, está restringido por el lado de la oferta. Tenemos problemas para conseguir ahorro externo. Este ahorro externo no es fácil conseguir, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? El saldo de la balanza de pagos, que es el saldo de la cuenta corriente más el flujo de financiamiento externo. El saldo de la balanza de pagos es el saldo de la cuenta corriente y el saldo que se llama saldo en cuenta capital, o si quieren, flujo de financiamiento externo, ¿no es cierto? Entonces, despejando esto, tenemos el saldo en cuenta capital o flujo de financiamiento externo a este lado, que es F menos B, ¿cierto? El saldo en cuenta corriente, lo despejamos a este lado, que es F menos B. Para un flujo de financiamiento externo dado, si este flujo de financiamiento externo está dado, ¿no es cierto?, el volumen de ahorro externo va a estar restringido por la oferta de fondos prestables a los cuales nosotros podamos acceder, lo que vimos en la programación financiera. Entonces, reemplazando la ecuación 7 en 5 y 6, reemplazamos en la esta ecuación 7 que hemos puesto de balanza de pagos, las reemplazamos en las 5 y 6, se obtiene la tasa de crecimiento del producto como solución del modelo. Entonces, teníamos que la tasa de crecimiento del producto dependía del nivel de la inversión. Ahora, reemplazando, ¿de qué depende el nivel de la inversión? Depende del ahorro privado, el ahorro de gobierno y el ahorro externo. Estos dos son el ahorro doméstico, ¿cierto? Entonces acá podemos factorizar Y, ¿no es cierto? Y lo sacamos afuera y tenemos K sobre Y, ¿cierto? Acá hay un igual por D más, por si acaso. Acá hay un igual por D más. Este igual que estoy marcando con el cursor no debería haber, ¿cierto? He factorizado Y, lo he sacado, y es K sobre Y por SD más SE, ¿no es cierto? Entonces, la variación de ecuación 8 que nos queda es la variación del producto sobre el producto, que es la tasa de crecimiento del producto, va a depender de la parte financiera, ¿se dan cuenta? De nuestra situación de balanza de pagos. Nuestra posibilidad de acceder al crédito externo y va a depender de K, de la eficiencia de la inversión. Entonces, el crecimiento del producto, como acabo de decir, va a depender del ICOR, es decir, la productividad de nuestra inversión. Va a depender del ahorro doméstico, cuánto podemos apretarnos el cinturón y cuán factible es conseguir crédito externo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer una meta de crecimiento. Gobierno, el nuevo gobierno, presidente Arce dice, vamos a crecer al 5%. Ok, esa es nuestra meta. Okay. Vamos a crecer al 5%. Tenemos un ICOR, eso es un dato que no lo puede cambiar el gobierno ni nadie, es un dato que sale, es un parámetro, ¿cierto? Y por tanto, 1 sobre K, ¿cierto? Porque K es el ICOR. Entonces, la ecuación 5 nos va a decir, para alcanzar esta tasa de crecimiento que quiere alcanzar el gobierno del 5%,
cuánto tiene que invertir, cuál es el nivel de inversión que se requiere para esta meta de crecimiento. La restricción de balanza de pagos 7 es operativa cuando el modelo muestra el nivel del ahorro doméstico, que es necesario para cumplir las metas de este programa de crecimiento. Por ejemplo, queremos crecer al 5%, el gobierno dice muy bien, mi objetivo es que este año vamos a crecer al 5%. El ICOR es de 4, por tanto el K es 0,25, es 1 sobre K, 1 sobre el ICOR, perdón. Entonces, para alcanzar la meta de un crecimiento del 5%, tenemos que invertir para que esto sea 0,05, dado que esto es 0,25, entonces I sobre Y tiene que ser 0,2. Es decir, tendríamos que invertir el 20% del PIB este año para que el próximo año crezcamos al 5%. Ahora, supongamos que no se puede financiar un déficit en cuenta corriente mayor al 3% del PIB. Si tenemos un déficit en cuenta corriente, exportaciones e importaciones mayor al 3%, nadie nos quiere prestar para cubrir ese déficit, entonces la tasa de ahorro doméstico debe ser menor al 17%. Si fuese inferior, entonces no se va a alcanzar la meta de crecimiento. ¿Ya? Entonces, justamente estas son las restricciones que estamos enfrentando. Si no podemos ahorrar nosotros, generar un ahorro del 20%, solamente el 17%, digamos, vamos a tener que prestarnos el restante 0,03 para que esto sea 0,2 y alcancemos el crecimiento del 5%. Esto no se puede mover, el 0,03 es lo que nos pueden prestar los extranjeros. Entonces, obviamente, eso depende del crédito doméstico, ¿cierto? Del ahorro doméstico. ¿Hasta cuánto nosotros podemos hacer? Podemos querer que esto sea crezcamos al 7%, pero lo que va a ocurrir es de que es imposible que podamos ahorrar más del 17% en el ahorro interno. Esas son las limitaciones que puede tener una economía. Entonces, con base en esto, lo que hemos hecho es construirnos un modelo. En las dos clases anteriores hemos construido un modelo, cómo se comportan los agentes económicos. Y acá, en estos dos temas cortitos, vinculados que hemos visto, estamos viendo cómo se puede planificar la economía hacia adelante, cómo podemos proyectar la economía y cuáles son nuestras restricciones, tanto financieras como reales. Entonces, el examen que vamos a dar este miércoles, me lo van a entregar el sábado, está basado en esto, en lo que hemos visto en este modelo, que hemos visto donde estaban los shocks. Primero, el comportamiento de los agentes económicos, los shocks reales, los shocks monetarios, y ahora, cómo podemos aplicar políticas en el ámbito financiero vinculadas al sector real. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Mira, hay un paper que voy a buscarlo. Anoche lo estuve buscando para poder darles hoy, pero no lo he encontrado. Déjenme buscarlo. Por lo que yo tengo pensado cómo va a ser el examen, es suficiente con las diapositivas. Es suficiente con las diapositivas. Por la forma que yo tengo pensado cómo va a ser el examen. Lo voy a preparar hasta el miércoles. Es suficiente con las diapositivas. Pero les puedo apoyar con un texto si es que lo encuentro. No me comprometo porque, como les digo, anoche busqué el texto en mi computadora y no lo he encontrado. Es probable que lo tengo un disco duro externo
probablemente ahí lo tengo guardado. Si lo encuentro, les apoyo con eso más. Muy bien, chicos, ¿algo más? Entonces, el día miércoles, ¿qué voy a hacer? El día miércoles, voy anotando lo que vamos a hacer el miércoles. El miércoles les voy a enviar el parcial. El miércoles se lo voy a mandar a Diana el parcial para que les rebote a ustedes. El parcial me lo van a entregar el sábado. Y también el miércoles voy a mandar el material para nuestras clases del próximo lunes. Muy bien. ¿Alguna consulta más, chicos? Licenciado, Sí. Adelante. licenciado, ¿hasta qué horas del día sábado le tenemos que entregar el examen? Va a estar en el examen, pero de todas maneras es hasta mediodía del sábado. Licenciado, ¿sería de todo lo avanzado o desde el tema 6 para adelante? Es solamente de esta parte, de todo lo que hemos dado el primer parcial ya no entra. ¿Ya? Solamente de esta parte. Y licenciado, tal vez nos puede dar el nombre del texto, de alguna manera podemos conseguir. Yo lo voy a buscar, déjeme buscarlo. Yo estoy seguro que lo tengo, pero no sé en cuál computador, en qué flash memory está. Lo voy a buscar y les voy a mandar, no se preocupen. ¿Va a haber ejercicios, licenciado? A ver, no se preocupe, va a haber el examen como es, no le puedo adelantar ahora. Ya, gracias, licenciado. Listo, solamente organícense entre 2 o 3 personas para hacer el examen. Este examen es en grupos, el primer parcial ha sido individual, el tercer parcial va a ser individual también. Muy bien, chicos. Entonces, el miércoles voy a mandarle a Diana para que les rebote a ustedes y voy a hacer todo lo posible para conseguirles el paper, ¿no es cierto? Pues tampoco me acuerdo en este momento su nombre exacto, cómo es el paper, nombre del paper que les puede ayudar en esto, pero voy a hacer el esfuerzo de adjuntarles eso para que puedan. Como les digo, las diapositivas son suficientes. El paper que les quiero mandar es un paper que esté en inglés, entonces tampoco, a los que no saben bien inglés tampoco les va a servir mucho, pero voy a hacer lo posible de enviarles. Muy bien, chicos, entonces el miércoles le mando a Diana el examen. Y los veo el siguiente lunes en clase. Chao, que les vaya bien. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Chao, que les vaya bien. Chao.